Hola almas bonitas, bienvenidas a un nuevo capítulo sobre los eneatipos. Hoy vamos a revisar el eneatipo 4, que como vamos a ver es muy especial. Igualmente como estamos viendo en todos los tipos de caracteres, de personalidades que hay, las cuales propone el eneagrama, cada uno tiene su luz y su sombra. Cada uno tiene sus retos, dificultades y dones. Y hoy vamos a revisar el eneatipo número 4, al cual se le llama el romántico. Vamos a ver qué piensan, qué sienten, sobre ellos mismos. Ellos de ellos mismos se perciben como: ser entendido es muy importante para mí. Mis amigos dicen que disfrutan con mi calidez y mi manera diferente de ver la vida. Puedo llegar a ser ineficiente por horas, días y semanas cuando me deprimo. Puedo ser muy sensible a las observaciones críticas y me siento herido a la mínima. Me molestan y afectan las malas noticias. Mis ideales son muy importantes para mí. La belleza, el amor, el llanto y el dolor realmente me afectan. Mis humores melancólicos son reales e importantes y no necesariamente me los quiero quitar. A veces echo de menos lo que otros tienen. Procuro apoyar a mis amigos, especialmente cuando están en crisis. Vivo en el pasado y en el futuro, más que en el día a día. Presto mucha atención a mi intuición. A veces intento controlar a la gente. Odio en los otros la falta de sinceridad o integridad. Muchos años de mi vida los he dedicado a encontrar un gran amor. Me preocupa más lo que está mal en mí que lo que está bien. Me gusta ser visto como alguien especial. Siempre busco mi verdadero yo. A veces me siento muy inconfortable y diferente, como aislado incluso cuando estoy con mis amigos. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Si me aprietan, puedo hacer justo lo contrario. Vamos con las características neuróticas del carácter, al cual también al 4 se le llama, aparte de romántico, el melancólico, el introvertido, el artista, el creativo, el depresivo. No acepta ser corriente como un vulgar, no acepta ser mediocre. Se siente especial, diferente. No es capaz de vivir normalmente, necesita emociones fuertes. Le resulta difícil sentirse natural y espontáneo. Busca la sencillez, pero parece que nunca la alcanza. Es especial en sus sentimientos. Son trágicamente tristes o están locamente enamorados. Da mucha importancia a su dolor. Sufren más que nadie. Se siente vulnerable y sensible. Le cuesta mucho decir adiós. Valoro mucho la expresión honrada de sus sentimientos. Por ello no le importa escandalizar a los demás. Quiere llamar la atención con su individualidad y originalidad y se interesa por las personas excepcionales. Nadie siente como él, nadie le comprende, se siente incomunicado del resto de la humanidad. Su comunicación no verbal es muy expresiva. Le gusta el teatro. Tiene que protegerse de las personas insensibles. Anhela recibir una atención exclusiva de sus amigos. Se siente herida si se la ignora. Se siente incomprendida o la juzgan erróneamente. Suele tener conflictos con los superiores, que no saben valorar su forma de trabajar individualista y sus capacidades. Posee un gran sentido de la estética y gran sensibilidad para las cosas bellas. Su presencia acrecienta la conciencia de la persona sobre la belleza, el gusto, la elegancia y la poesía. Creativo y original. La preocupación característica es razonador, quiere ir al fondo, a los últimos porqués de sus fuertes sentimientos y entra en un bucle ahí el por qué, por qué, por qué. Y su frase autoexistente es: siento, luego existo. La pasión de este eneatipo es la envidia. Es la tendencia a compararse siempre con los demás y salir perdiendo. Los 4 no son capaces de apreciar sus virtudes y cualidades y creen que lo mejor está fuera. Esto los lleva a la insatisfacción y queja frecuente. Son hipersensibles, muy en contacto con su mundo interno emocional. Se sienten especiales y diferentes, poseedores de una capacidad de apasionamiento y emotividad más profunda de lo normal.
Son muy intuitivos, creativos, graciosos, refinados e intensos, sobre todo en cuanto a demostración de sentimientos de tristeza. A este eneatipo pertenecen muchos artistas porque poseen una gran capacidad para percibir la belleza y la mayor preocupación es ser ante todo alguien muy original. En su interior se sienten vulgares, defectuosos y con una autoestima muy baja. Sufren muchísimo y tienden a autocompadecerse. Buscan que los quieran provocando lástima, por lo que suelen rodearse de salvadores. Aquí tenemos a personalidades como Vincent Van Gogh, Johnny Depp, Coco Chanel, Lady Gaga. La trampa en este eneatipo es: cuanto más perdido, infeliz e inseguro se sienta, mayor será el deseo melancólico hacia oportunidades y relaciones perfectas que ofrece la vida. Entonces más se perderá en sus fantasías y olvidará el contacto con lo que es en realidad y cómo se siente verdaderamente. Se meterá en su propio autoenredo cuando se sienta incomprendido por la conducta de los demás. Con todo ello aumentará la sensación interna de estar perdido y tendrá el peligro de caer en un abismo interior. Para huir de ese abismo se hará independiente, lo cual le lleva a distanciarse aún más de sí mismo. Es cuanto más necesite del otro y el otro no le dé aquello que él se está esperando, que tiene sus expectativas, que está fantaseando, y se va a meter en su autoenredo, se va a liar cada vez más. Porque no me está dando esto, entonces quiere decir que no es esto, entonces empieza a imaginar otro mundo, otra relación, otras cosas y se va desconectando más de sí mismo y creando más dependencia para que el otro le devuelva lo que necesita, que ni él mismo sabe lo que necesita. Pero eso es su autoenredo. Fantasear algo que quiere y espera que el otro se lo dé y no estar en contacto con la realidad de lo que le rodea ni consigo mismo. Vamos al camino de sanación, que es: recuerda que estás bien como eres sin necesidad de exagerar. Tus exageraciones te hacen sufrir y alejan a los demás. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, al igual que tú. Aunque a ti te parezca imposible, sí te comprendemos, no hace falta que te expliques tanto. La realidad tal cual es lo más real y auténtico que existe. Valórala. Cada momento es único, irrepetible. Sentir el momento presente es la mejor forma de vivir creativamente. Encuentra un buen amigo sensible y realista que te escuche objetivamente. Lo que tanto anhelas está dentro de ti. Tu interior es la mejor obra de arte. Apréciala, no te escondas. Sé concreto y práctico. Que la imaginación te ayude a ser creativo, pero no a huir de lo concreto y práctico. Haz del aquí y ahora el lema de tu vida. Vamos con el resumen del carácter. La pasión, como hemos visto, es la envidia, la nostalgia, los celos. La virtud, es decir, la parte luminosa y sana del 4 es la ecuanimidad y el contentamiento, aceptar las cosas como son, no como yo me imagino que quisiera que fueran las cosas. La fijación que tiene la idealización es la pérdida, la carencia y soy especial. Es decir, dentro de sí misma, esta persona con un energía tipo 4 se siente insuficiente, que no es único, que es uno más del montón. Y hay una carencia, ve solamente carencias en sí mismo. Y como lo ve en sí mismo, también lo ve en su entorno. Por eso tira tanto la imaginación para construir una realidad que satisfaga estas carencias. Pero no es el camino para sanar, porque se autoenreda más si se va a la fantasía. Es duro sanar. O sea, el punto ciego de este eneatipo es que ya es suficiente,
que lo que no ve de sí mismo es la parte positiva, lo bueno. Es su punto ciego. Ve el resto, ve lo demás, pero no ve que ya es una persona especial, que es una persona bien, completa. Y la idea santa que rige a este eneatipo es la originalidad, la esencia, el ser, que todos estamos conectados con todo, que todos provenimos de la misma fuente y somos expresiones perfectas de esa fuente. Esta sería la cualidad, la idea santa a la que debe aspirar el eneatipo 4. Porque si no está todo el rato desconectado, como que le falta algo. Vamos ahora con los niveles de conciencia y comenzamos por cuál es la cualidad esencial y el sendero de autotransformación de este eneatipo. Su cualidad esencial es la ecuanimidad y el sendero de autotransformación es el perdón. El perdón. Que el perdón tiene que ver con una aceptación. La personalidad sana y perfecta 4, a lo que hay como que aspirar, es una persona que tiene autoconciencia, individualidad, sensibilidad, compasión, creatividad, honestidad emocional. En su mejor estado son muy creativos en lo que respecta a la expresión personal y universal. Es posible que esta creatividad se manifieste en una obra de arte. A nivel personal se vuelven regeneradores y autorrenovadores. Tienen una cualidad autocreativa capaz de transformar sus experiencias en algo valioso. Los 4 sanos son individuos introspectivos, conscientes de sí mismos, eternos buscadores de su ser interior que siempre están en contacto con sus sentimientos e impulsos internos. Son sensibles e intuitivos respecto a sí mismos y a los demás, así como compasivos, atinados, discretos y respetuosos. Los 4 tienden a ser autoexpresivos muy personales, individualistas, siempre fieles a sí mismos, emocionalmente honestos y auténticos. Tienen una visión irónica de la vida y de sí mismos. Pueden ser serios y graciosos, vulnerables y fuertes en su interior. Como vemos, el 4 sano es una persona balanceada, equilibrada, que no va con intensidades ni con impulsos, sino va desde un estado maduro, reflexivo, al mismo tiempo que es firme, puede ser vulnerable, al mismo tiempo que está en contacto con sus emociones, también está en contacto con su pensamiento. El 4 más sano, el nivel 1, es la liberación, es un creador inspirado. Se quieren comunicar con los otros como son, honestos consigo mismos y quieren decirles a los demás lo que han descubierto de sí mismos, ya que sus sentimientos juegan un papel importante en quienes son. Son autorreveladores e íntimos con otros. Hay una humanidad y una sensación de genuina en los 4 sanos. Son emocionalmente abiertos y accesibles y a la vez emocionalmente fuertes. Están más que ningún otro tipo en contacto con sus emociones, impulsos y necesidades del inconsciente. Han aprendido a escuchar sus voces interiores mientras están abiertos a las impresiones del entorno, de la gente que le rodea y de los mensajes que le va dando la vida. Trascienden la vergüenza y cierran el circuito psicológico entre su mundo interior y el mundo exterior. Abandonan la creencia de que tienen más defectos que los demás y así se liberan de su ensimismamiento. A nivel personal se vuelven regeneradores y autorrenovadores. Son capaces de transformar sus experiencias en algo valioso. Hay un carácter especial a la creatividad que manifiestan los 4 sanos. No solo traen algo nuevo al mundo, sino que son capaces de expresar lo personal de forma universal. Y a veces una obra de arte tiene significado y resonancia más allá de la intención a la hora de crearla. Cuando trascienden su vergüenza, descubren finalmente quién son en realidad, actualizándose y actuando en el mundo real en vez de navegando constantemente en su mundo interior.
abriéndose al mundo y a sus propias profundidades ocultas, son capaces de expresar algo verdadero de cada uno, dando expresión a los rasgos de la condición humana. El nivel 2 tiene que ver con la capacidad psicológica y se le llama el intuitivo consciente. Ya hay un miedo que se instala y es a no tener identidad o significado personal. Y el deseo básico es encontrarse a sí mismo y su significado, ser especial, único, original. En cuanto los cuatro se vuelven conscientes de sí mismos, pierden la espontánea inspiración que les conecta con el origen, la esencia, y se vuelven introspectivos de sus sentimientos e impulsos interiores. No se identifican ni con su padre ni con su madre. Su deseo básico es encontrarse a sí mismos, y lo hacen prestando atención a sus sentimientos, sus impulsos y sus necesidades. Son sentimentales y continuamente hacen introspección de sus sentimientos, a través de los cuales esperan descubrir sus identidades y sus capacidades. Son conscientes de sí mismos, los otros y el mundo a través de intentar navegar su inconsciente. Para buscarse usan la introspección. El problema de esta introspección que hacen los cuatro no es esta herramienta, sino que hacen de ella todo su mundo. Se enfocan demasiado. Como vemos ya hay una trampa aquí en el 4 y es su gran emocionalidad. El ser conscientes de sí mismos les permite ser intuitivos y por ello sensibles, aunque su sensibilidad e intuición les distancia del mundo, porque todo lo que van descubriendo adentro de su mundo interior, luego lo van proyectando en el mundo. He descubierto esto. Y entonces, boom, lo proyecto afuera. Entonces hay como un error o una falla en la interpretación. Hay un sesgo cognitivo, hay un desviamiento de la capacidad reflexiva objetiva. Se identifican demasiado con su emoción. La vida se convierte en algo que observan a través de la lente de la conciencia de sí mismos. Existe un observador interior que le permite a los cuatro sanos sentir la distancia entre sí mismos y sus estados emocionales. Y aquí recalca, ¿no? Esto es, el cuatro sano es capaz de ver esta distancia, esta incongruencia entre lo que siente y el mundo, esta distancia. Asimismo, el cuatro sano pone distancia entre sus emociones y el ser, y su interior, y su esencia. Cuando vayamos viendo más a los niveles que van bajando en lo que a la salud se refiere, vamos a ver que esta distancia entre sus emociones y él se va cortando y cada vez ¿cómo se dice? Se interconecta, se funde más con sus emociones y no hay objetividad. En este nivel 2, las impresiones frescas vienen del mundo exterior, aunque no se devuelven al entorno porque los cuatro están escuchando sus voces interiores, intentando ser auténticos y fieles a sí mismos. Necesitan tiempo para estar solos y hacer introspección y permitir que sus intuiciones tomen forma y salgan a la superficie. La parte más rica de su vida consciente está fuera de su control y sus intuiciones es como encontrar un mensaje en una botella que ha aparecido en la playa. El nivel 3 se le llama, ya es con el valor social, y se le llama al individuo autorrevelador. El miedo aquí es perder el contacto con sus estados interiores, con su sentido de identidad, que como vemos su identidad son sus emociones. El deseo es expresar su individualidad a sí mismo y a otros a través de acciones creativas. Los cuatro sanos tienen que expresar lo que sienten para entender lo que les está diciendo su intuición acerca de sí mismos. De todos los tipos son los que más se revelan a sí mismos
ante los demás, de forma directa y con autenticidad. No se ponen máscaras, escondiendo sus dudas y debilidades, ni tampoco se engañan a sí mismos acerca de sus impulsos, independientemente de lo indecorosos y poco halagadores que puedan ser. Revelan sus miedos y ansiedades, sus dudas y limitaciones, sus impulsos más oscuros y sus facetas menos favorecedoras, lo que muchas personas no querrían ver. Sin embargo, se dan cuenta de que esto también es parte de sí mismos, y si se tienen que revelar, no quieren ocultar nada. Son individualistas, están en busca de su identidad y quieren ser fieles a sí mismos, aunque no siempre tengan la claridad de lo que esto quiere decir en la práctica. No les gusta seguir reglas que no entienden para qué son necesarias, especialmente aquellas que tienen que ver con su desarrollo personal. No se sienten cómodos en situaciones en que su individualidad y la de los demás no se toma en consideración. En este nivel, en sus relaciones no imponen su forma de ver las cosas ni sus valores. Son gentiles, tienen tacto, son discretos y respetuosos de la individualidad de los demás, siendo compasivos de los sentimientos y necesidades, entendiendo las limitaciones humanas. Pueden ser serios y también muy divertidos, irónicos y se burlan de sí mismos, aceptando los hechos de sus vidas mientras se ven desde fuera. Aunque son personas privadas, también pueden ser habladores y echados para adelante y se sienten a gusto con los demás. Les gusta estar entre las personas mientras mantienen una distancia, o se podría decir que les gusta el bullicio de gente, pero no le gustan los grupos. La llamada a despertar es a aferrarse a los sentimientos e intensificarlos mediante la imaginación. Los 4 medios dan una orientación artística, estética y romántica a la vida, revelando sentimientos personales a través de algo hermoso. Intensifican la realidad mediante la fantasía, la imaginación, los sentimientos apasionados. Para estar en contacto con los sentimientos, interiorizan todo y toman todo de manera personal. Sin embargo, se vuelven hipersensibles, introvertidos, tímidos, ensimismados y malhumorados, incapaces de ser espontáneos o de salirse de sí mismos. Se mantienen al margen para proteger su autoimagen y para ganar tiempo, para así poder ordenar sus sentimientos. Poco a poco empiezan a sentir que son diferentes a los demás y sienten que no pueden ser felices como todas las demás personas. La autocompasión y la envidia los conduce a distintas clases de autoindulgencia, a convertirse en seres decadentes y a revolcarse en un mundo de sueños, ilusiones y expectativas poco realistas. En el nivel 4 ya vemos un rol social que ha adoptado y es el esteta imaginativo. El miedo es que sus emociones cambiantes no les den soporte ni a ellos ni a su creatividad. Y su deseo es cultivar y prolongar algunas emociones de su elección, su fantasía sobre sí mismo. Asegurarse de que los demás se interesen y se preocupen por ellos, se hacen de rogar. En este nivel los 4 se vuelven artistas, románticos, tomando una orientación a la vida estética e imaginativa, expresando sus sentimientos a través de algo bello, en vez de expresarse a sí mismos directamente. Se enfocan en su imaginación como una forma de sostener su sentido de identidad y realzando el impacto de sus emociones en sí mismos. Tienen miedo de que no van a poder sostener el flujo de sentimientos, impresiones e inspiraciones que son la base de su identidad. Mientras que esto puede llevar a una vida llena de fantasía y puede ser inofensiva, marca un cambio, pasando de la interacción con la vida a un estado de autoimplicación profunda. Si no son artistas profesionales, se ven atraídos a la belleza, tanto en las personas como en las cosas, porque los objetos bellos estimulan sus sentimientos, dándoles placer, y mantienen su sentido de sí mismos. Es importante para ellos encontrar un medio a través del cual expresarse, e igual de importante que aprendan el oficio que elijan bien.
crean sus propios mundos viviendo en sus imaginaciones. Recrean fantasías largas y vividas, de forma que el mundo real sea menos real y satisfactorio que sus fantasías. En el nivel 5 tenemos al control interpersonal, ya hay una manipulación aquí, se le llama el romántico ensimismado y ya hay un trastorno, que es el trastorno de personalidad por evitación. Son huidizos, no les gusta confrontarse con su realidad, con lo que realmente está pasando. El miedo es que los demás no aprecien la importancia de su identidad y sus sentimientos. El deseo es asegurarse de que los demás se interesan y se preocupan por ellos. Se hacen de rogar. Manipulan, siendo temperamentales y obligando a los demás a andar con pies de plomo. Son muy duros, se vuelven muy duros, como con mucha rabia o resentimiento y frustración. Los 4 medios se vuelven más involucrados en cultivar sus estados de ánimo y fantasías románticas acerca de sí mismos y de los demás. Comienzan a pensar que demasiada interacción con el mundo, y especialmente con otras personas, causarán que su frágil imagen de sí mismos se desmoronan. Tienen un miedo de que los demás los ridiculicen, les hagan pasar vergüenza, y eso afecta a esa imagen ideal que tienen sobre sí mismos, esa imagen que se están construyendo. Se retiran de los demás y mantienen sus sentimientos para sí mismos, porque tienen miedo de expresar cómo se sienten, por si al hacerlo empeoran las cosas. Esperan que alguien va a venir a salvarles de su propia confusión, no obstante no les facilitan el trabajo. Si llega alguien a ayudarles, no les va a facilitar el trabajo. La tormenta emocional, el ser difíciles, hacer pucheros, retraimiento, son parte del mismo cuadro, pero si alguien se montara a las olas emocionales del 4, es una señal de compromiso de los otros hacia el 4. El problema es que están tan absortos en sí mismos y preocupados en su cada vez más en sus sentimientos negativos que lo acrecentan. Es una bola que se hace cada vez más grande. Su darse cuenta sano se va deteriorando con su preocupación de sí mismos desagradable. Se sienten confusos respecto a sus sentimientos y por lo tanto inseguros de sí mismo. La piedra que los sostenía, que eran sus sentimientos, ahora ya no pueden ni confiar en ellos. Entonces se desmorona su realidad. Se sienten como forasteros, diferentes, tímidos y emocionalmente vulnerables. Conscientes de todo esto, se comparan negativamente con nosotros y se sienten inadecuados y dudosos de sí mismos. En el nivel 6, ya este tipo de personalidad intenta una sobrecompensación y se le llama el autocomplaciente, decadente, y el trastorno aquí es el del narcisismo, trastorno narcisista la personalidad. El miedo es que las exigencias de la vida lo obliguen a renunciar a su fantasía sobre sí mismos y que nadie les rescate. El deseo es ser absolutamente libres para ser ellos mismos. Cuanto más tiempo permanezcan ensimismados sin darse cuenta del exterior, se van a crear más dificultades prácticas y emocionales para sí mismos. No han desarrollado sus destrezas sociales o profesionales y su autoestima ha sufrido de un constante autocuestionamiento. Se sienten vulnerables e inseguros de sí mismos. Por ello, quieren compensarse a sí mismos por sus carencias y se dan caprichos cediendo a sus deseos. Sienten que son las excepciones que confirman la regla, exentos de expectativas y completamente libres para ser ellos mismos. El resultado es que se vuelven indisciplinados, regocijándose en cualquier placer emocional y material que se puedan permitir. Les vence la autocompasión, permitiendo que justifiquen su neurosis y su parte insana con su obstinación en hacer únicamente lo que les plazca. Se vuelven muy temperamentales,
petulantes, poco prácticos, afectados y poco productivos. La individualidad que vimos en los 4 sanos, que son seres individuales porque necesitan tiempo para reflexionar, para conectar con sus emociones, se ha deteriorado completamente esta individualidad en una afirmación de su exención, ya que se permiten excepciones a las reglas de la rutina diaria. En vez de esforzarse productivamente, pueden abusar de la comida, de las drogas y el alcohol. En vez de trabajar, pueden tumbarse. En vez de leer, pueden soñar despiertos. En vez de descansar, toman drogas. En vez de hacer ejercicio, duermen demasiado. Y es un pez que se muerde la cola. Van a estar cada vez más peor y cada vez se van a justificar más estas excedencias, estos atracones, para sobrecompensar su malestar. Y es un pez que se muerde la cola que no tiene solución por ahí. Es una calle sin salida. En este nivel son particularmente autoindulgentes de sus vidas de fantasía. Viven en su imaginación e intensifican su impulso a salirse de la realidad, lo que les hace ser cada vez menos realistas, llenos de ilusiones y falsas expectativas. Se sienten muy raros, muy diferentes, incomprendidos. Tienen un modo víctima, su modo es afectado, lánguido, y esto no acerca a la gente, sino que provoca rechazo. Y cuando ve que los demás le rechazan, se vuelve esto petulante, como remilgado, desagradables, faltas de compasión por el otro, y puede que pierdan amistades. Y aquí ya pasamos a los 3 últimos niveles. Hay una bandera roja y se viene crisis inminente. La crisis inminente es estar estropeando sus vidas y desperdiciando sus oportunidades. Cuando se dan cuenta de esto, de que estoy perdiendo mi vida, Dios, viene crisis. Hay una regla de plomo y es que, temiendo no tener identidad ni importancia personal, tratan a los demás con desdén, como si no fueran nadie y no valieran ni importaran nada. Es decir, esto que se hacen a sí mismos, que se desvalorizan, que se infravaloran, que solo ven la parte negativa en ellos, lo empiezan a hacer con los demás. Cuando sus sueños fracasan, los 4 manzanos se enfurecen consigo mismos, se deprimen, se avergüenzan de sí mismos y se aíslan de los demás, debido a las autoinhibiciones, así como a la parálisis emocional. Y no se van simplemente, sino que se van golpeando, se van haciendo daño. Cargan con una profunda fatiga, así como con serios desórdenes mentales. Emocionalmente están bloqueados y son incapaces de trabajar o funcionar. Desarrollan un abismal sentido de futilidad e insensatez. Agobiados por un autodesprecio delirante, odio a sí mismos, autorreproches, pensamientos morbosos y atormentados de sus fracasos y por sus fracasos. Todo se convierte en una fuente de autoacusaciones dañinas. Al sentirse inútiles y desesperanzados, se afligen mucho y se autodestruyen. Es posible que abusen del alcohol o de las drogas. En casos extremos, es probable un colapso emocional e incluso el suicidio. En el nivel 7 ya hay una violación, es invasividad. Se le llama al depresivo, al alienado. El que está alienado es aquella persona que desconecta y que no está en conexión con sus emociones, que está desfasado, que está fuera de lugar. Y aquí el trastorno es el trastorno límite de la personalidad. El miedo es estar arruinando sus vidas, desperdiciando sus oportunidades. El deseo es rechazan a todos y a todo lo que no atienda sus demandas emocionales, cortan toda conexión. Al mismo tiempo que en el trastorno límite de la personalidad dan un sí y luego te dan un no. Es un apego inseguro ambivalente. Juegan con esto, porque se enganchan así en atrapar al otro, que les dé lo que necesitan,
al mismo tiempo que no dejan que se acerque el otro. Una de las diferencias más notables entre los 4 medios y los malsanos es que los 4 medios todavía pueden tener esperanza por algo. Aunque solo sean sus fantasías, pueden contactar con sus sentimientos y por ello hacer contacto indirecto con el mundo. Pero los 4 malsanos han visto destrozadas sus fantasías por la realidad. Y aquí viene la violación. Ven que la realidad viola estas fantasías que tienen. Y están enfadados con la realidad. Hay mucho enfado por defraudarles y todavía más enfadados consigo mismos por fallarse a sí mismos tan miserablemente. En este nivel, los 4 están atormentados por sentimientos de odio. Odian la aparente normalidad de los demás, odian a sus amantes que no han sido capaces de rescatarles de sus tormentas emocionales, odian a sus amigos que se sienten que les han abandonado y sobre todo odian a sus padres y familias por joderles. Los 4 malsanos bullen con estos sentimientos, aunque lógicamente tengan miedo de expresarlos de cualquier forma. También están llenos de odios hacia sí mismos por las malas elecciones que han hecho, el tiempo que han perdido y su derrochadora indulgencia. Sus introspecciones y cuestionamientos sobre sí mismos no les ha llevado a ninguna parte excepto a entrar en un agujero emocional mayor. Esto que hemos dicho, que hemos visto del pez que se muerde la cola. Y se sienten peor que antes. Se sienten muy avergonzados de sí mismos. Se ven como perdedores en la vida, envidiando a los otros, porque estos parecen más contentos y que funcionan mejor que ellos. No solo se vuelven enemistados de sí mismos, sino virtualmente de todo y todos los que están a su alrededor. Intentan resistirse a sus sentimientos de odio y esto les lleva a periodos de depresión. Es como si la vida y la energía que tienen ha sido drenada de ellos. Son incapaces de salir de sí mismos y expresarse, trabajar o tratar sus serios y crecientes problemas emocionales. Como vimos en el paso anterior, huyen, no confrontan, no son capaces de salir de esta rueda, de este autoenredo. Solamente caen más y más en este agujero de autoindulgencia, autocompasión, de sentirse perdedor. En el nivel 8 vemos al delirio y la compulsión. Se le llama a la persona que está emocionalmente atormentada. Vive un tormento, un infierno dentro de sí misma. Y aquí ya vemos un trastorno depresivo mayor. El miedo es verse apartados de los demás y de la vida, que su situación sea desesperanzada, todo es inútil. Es decir, que esto que tanto temía, que se ve tan separado de los demás, se ve forastero, se ve diferente a los demás, realmente sea real y ya no tenga un sitio, ya no tenga un lugar. Y lo ha buscado a sí mismo, se lo ha buscado. Entonces entra cada vez más en su locura. El deseo es castigarse a sí mismo y castigar a los otros indirectamente. En este nivel, los 4 sienten que sus sentimientos negativos tiran de ellos. Su decepción consigo mismos y cómo han tirado su vida se intensifica en un odio hacia sí mismos. Ya no pueden acercarse a nadie porque no se quieren a sí mismos lo suficiente como para perdonarse por sus errores pasados y buscan ayuda de otros para volver a empezar. Pero su odio hacia sí mismos es el origen y la raíz de sus problemas. Y es este odio que si no logran frenarlo, los va a destrozar. Se están autoflagelando. Están deprimidos, alienados de sí mismos. Como hemos dicho, alienarse es separarse, escindirse, cortar la conexión de sí mismos y de los demás. Van de mal en peor. Tienen miedo que debido a su depresión, a su malestar y su incapacidad para funcionar, están perdidos. Su conciencia se ve dominada por pensamientos negativos y morbosos, haciéndoles volverse contra sí mismos con fulminante autodesprecio.
Se ven presas de autoacusaciones obsesivas, atormentándose a sí mismas con autorreproches sin fin. Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Como si su peor enemigo estuviera burlándose de ellos con sus acusaciones infames. Su decepción consigo mismo se convierte en un odio hacia sí mismos que les carcome, que les consume. Dados los mensajes negativos sobrecogedores que se dicen, los 4 malsanos, están emocionalmente atormentados, carcomidos del dolor interno y sin ninguna vista de salida, de esperanza. Todo confirma sus peores miedos de convertirse en la fuente de tormento emocional. Su pasado inconcluso, sus sueños rotos, la felicidad de los otros contrastando con su miseria y la sensación de una vida sin valor. Se dan cuenta que al entregarse a una búsqueda sin fin de sí mismos, se han causado esto a sí mismos, y es por lo que sus autoacusaciones duelen tanto. Se sienten absolutamente patéticos, rechazados con razón por los demás, empezando por sus padres, a los que también odian, pero cuya agresión se infringen a sí mismos en vez de a ellos, es decir, en vez de encarar a sus padres directamente por lo que les ha hecho y confrontar de una forma madura, adulta, asertiva, no lo hacen directamente, se castigan a sí mismos, se odian a sí mismos. Porque tienen una fijación en que si haciéndose sentir mal y desvalorizándose a sí mismos, maltratándose a sí mismos, van a hacer pagar al otro. ¿Ves todo lo que me hiciste sufrir? ¿Ves todo el daño que me has hecho? Y aquí caen en su propio autoenredo. Llegamos al 4 más insano, al nivel 9, al más perturbado de todos. Es la destructividad patológica. Es una persona autodestructiva y totalmente desconectada de la realidad y de sí misma. El miedo básico se le hace realidad y pierde totalmente su identidad y su importancia personal. En este nivel está completamente desesperado, busca una manera de salir de este autotormento, tiene miedo de que su situación no tenga remedio, que todo sea inútil, no tienen autoconfianza, ni autoestima, ni esperanza, ni fuerza, ni recursos internos, ni forma aparente de resolver sus problemas. Se sienten incapaces de seguir viviendo, se sienten desconectados de la vida, impotentes, castrados y sin ningún valor. Si las condiciones no cambian, su desesperación puede ser tan profunda que intentarán destruirse a sí mismos de una forma u otra. Cuando ya no tienen esperanza, lo que queda por ver es qué forma tomará su desesperación, cómo se manifestará su autotormento, si se matarán directamente o indirectamente. Habiéndose hecho tremendo daño emocional con su odio de sí mismos, no tienen ninguna razón para pensar que pueden o quieren cambiar. Después de hacerse daño emocional, este viene seguido del daño físico. Después del daño causado por el odio a sí mismos, viene la autodestrucción. Están convencidos de que tienen que poner fin a su tormento destrozándose a sí mismos, bien matando su tormento con algún tipo de droga para escaparse mentalmente, o abandonándose y dejándose morir, desatendiéndose o llevando al extremo cometiendo suicidio. Convencidos de que no hay esperanza para ellos, se ven separados de la vida y no quieren continuar. La muerte es como una liberación del sufrimiento, la única salida que ven. Si se inclina al suicidio, este debe funcionar porque es la solución final a su odio de sí mismos. Es la única forma de tener algún control. También es una forma de reprochar a los otros por no entenderlos y no quererlos lo suficiente. En vez de volverse contra los demás, se vuelven contra sí mismos y se matan. Unas últimas palabras o reflexión sobre este eneatipo, el eneatipo 4, es que el camino para sanar de este eneatipo es no identificarse 100% con sus emociones, no fiarse tanto de ellas, porque las emociones pueden estar vinculadas a un introyecto, a una creencia limitante, y ya está,
hemos perdido en emociones engañosas, en un autoenredo. Si me fío en una emoción que está basada en una creencia negativa, el resultado va a ser negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado, reflexionar, cuestionarse, al mismo tiempo que este cuestionamiento no se convierta en la única herramienta. Al mismo tiempo que pedir ayuda, que confiar y abrirse al otro para que nos dé un contraste diferente, otro punto de vista. Porque si no es un ensimismamiento en sí mismo que no le deja ver más allá de lo que ve o lo que quiere ver, de forma consciente o inconsciente. Entonces, ojo, ojo con esto. Y hasta aquí el eneatipo número 4. Como siempre te recuerdo que esta información y esta serie del eneatipo es simplemente informativa, no es para diagnosticarte, no es para decirte, oh, tú eres tal y tal. Esto requiere de trabajo personal, de mucha exploración. Nadie te puede decir que eres tú. Esto lo vas encontrando, lo vas descubriendo por ti misma, por ti mismo. Y mi recomendación es hacer un curso presencial del eneagrama. No recomiendo para nada hacer un cuestionario de 100, 200, lo que sea, preguntas, porque las respondemos desde nuestro bloque, desde nuestra neurosis, desde nuestro carácter. Y ahí es la trampa. Que si yo lo miro desde mí, lo voy a ver tanto con mi parte negativa como positiva, con mi sombra y con mi luz. Y esas preguntas van a tener un desfase o una distorsión cognitiva que con un trabajo en presencia con otras personas, con un grupo, con una persona experimentada, experta en esto, esa errata o fallo cognitivo no lo vamos a tener. Como siempre te invito a seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, TikTok, estoy bastante activo y comparto otro tipo de contenido, de información que te va a ayudar en tu camino de crecimiento y sanación espiritual. Me llamo Juanfer, soy terapeuta holístico y si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete para apoyar al canal, la verdad que me ayuda mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyáis y ya está, y disfrutáis del contenido. Un abrazo, te deseo una vida llena de paz, armonía, felicidad y abundancia.